Un error muy común cometido por profesores y algunos manuales de griego es la idea de que la voz media griega implica una acción reflexiva, es decir, una acción que el sujeto realiza sobre sí mismo. En ese sentido, obviamente el sujeto funcionando como sujeto y como objeto directo al mismo tiempo. Sin embargo, eso no es así. En realidad, el griego, para expresar propiamente una acción reflexiva, usa un verbo en voz activa con un pronombre reflexivo. Sin embargo, es cierto que hay algunos verbos, pocos verbos, que tienen un sentido reflexivo en la voz media. Por ejemplo, el verbo luo, que aparece apenas 5 veces en el Nuevo Testamento, que significa lavar, bañar, en voz media tiene un sentido reflexivo: yo me lavo, yo me baño. Es más, hay verbos, por ejemplo, que tienen un sentido distinto en voz activa y uno en voz media. Por ejemplo, el verbo arjo, que aparece unas 86 veces en el Nuevo Testamento, 86 veces. En voz activa significa ir delante, ser el primero, ser el líder. De ahí entonces, de ese sentido, de la voz activa del verbo arjo, deriva el sustantivo archon, un sustantivo de la tercera declinación y que aparece 37 veces en el Nuevo Testamento, traduciéndose como jefe, líder, gobernante, príncipe. Pero del sentido de la voz media, el verbo arjo en voz media significa comenzar. Pues bien, resulta que del sentido de voz media, del sentido que tiene en voz media el verbo arjo, que no es una idea reflexiva, sino más bien otra semántica, resulta que el verbo arjo en voz media significa comenzar. Pues de ahí deriva el sustantivo arge, el famoso arge de Juan 1.1, que aparece 55 veces en el Nuevo Testamento y que pone de manifiesto ese sentido de voz media que tiene el verbo arjo en griego en la voz media. Concluyendo, hay que superar ese error de que todos los verbos griegos, al pasarse o al expresarse en voz media, tienen un sentido reflexivo. 2. No podemos ignorar que efectivamente hay verbos y los diccionarios van a ayudar mucho ahí, van a especificar que hay verbos como el verbo luo que ciertamente en la voz media tienen un sentido reflexivo. También hay que considerar el caso de los verbos que como arjo, que tienen un sentido, un significado en la voz activa y otra en la voz media. Finalmente, hay que considerar también los llamados verbos deponentes y verbos semideponentes. Los deponentes, que su forma léxica, tal y como aparece en el diccionario, son verbos que se utilizan con la forma de voz media o voz pasiva, pero con significado de voz activa. Y los verbos semideponentes, que en su forma léxica no son deponentes, no se utilizan con la marca de la voz media o pasiva, que son regulares. Sin embargo, en otro tiempo, por lo general en el futuro, se utilizan con la forma de voz media o de voz pasiva, pero con un significado de voz activa.